Buenos días, hermanos. Cristo ha resucitado y por eso estamos acá, ¿verdad? Hoy salía con mi hijo, mi sobrino de casa, salimos muy temprano para la iglesia y les decía que el nacimiento de Cristo Jesús es sumamente importante porque de alguna manera nos recuerda que Dios, el Dios perfecto, se encarnó en un cuerpo imperfecto, un cuerpo que tenía que madurar y crecer. Y por esa razón, cada vez que Cristo Jesús decía, cada mención sobre el hecho de que Cristo crecía en sabiduría y en gracia, se refería a su humanidad, no a su divinidad. Porque Dios ya no puede crecer más de lo que Él es, ya no puede ser más grande de lo que Él es. Dios es todopoderoso, siempre ha sido el mismo, es siempre y nunca cambia, ¿sí? Pero cuando se encarna en Cristo Jesús, el Dios viviente se encarna en Jesús y Él empieza a crecer en gracia, ¿sí? Por esa razón dice que Él, por causa nuestra, se santificó. No se refería a santificarse como Dios. Por eso mucha gente malentiende ese asunto. Él se refería a su humanidad, que en su humanidad Él se santificó. Él creció en sabiduría, creció en conocimiento, ¿sí? Y entonces obviamente su nacimiento es de suma importancia. También su crucifixión es de suma importancia, porque si su nacimiento de alguna manera permite que Dios sea encarnado, Dios se encarna, ¿verdad? También de igual manera su crucifixión paga por nuestros pecados, ¿sí? Es lo que le llaman propiciación. Diga todos, propiciación. Propiciación, ¿verdad? Es la idea esta de que Dios de alguna manera tomó el sacrificio de su Hijo y se apropió, lo hizo suyo, ¿sí? Dios dijo, este es el sacrificio que yo he esperado. Eso se llama propiciación. El sacrificio de Cristo Jesús de alguna manera nos provee esa propiciación. Es decir, que Él ofreció el sacrificio perfecto. Nunca antes ni nunca después habrá un sacrificio como el de Cristo Jesús, Hijo amado. Y su nacimiento es de suma importancia. Y su crucifixión también es importante. Pero todas estas cosas, tanto su encarnación como su crucifixión, fíjense, dependían de un acto. Y era su resurrección. Su nacimiento no podía ser de alguna manera confirmado completamente. Tampoco su sacrificio podía, ser acepto a Dios completamente. Tenía que resucitar de entre los muertos. De hecho, esto es lo que de alguna manera nos hace a nosotros peculiares. Porque toda religión de alguna manera cuenta del nacimiento de su héroe, de su Dios o su redentor, lo que sea. Toda persona, toda religión. De hecho, algunos han llegado al punto también de morir por causa de su religión, ¿sí? Hoy día todavía gente se deja crucificar. De hecho, le clavan, le meten clavos. En las Filipinas hoy domingo, verá ya un número de gente que literalmente se deja, ¿verdad? Clavar en una cruz. ¿Sí? Es horrendo. Y de igual la gente pudiera decir que su héroe o su Dios haya muerto. Y todo eso se puede imitar y todo eso puede ser igual. No hay ninguna, no hay mucha diferencia entre el cristianismo y otras fes. Pero lo que nos hace peculiar es que nuestro Señor no está en la tumba como Mahoma está, no está en la tumba como Buda está. Cristo ha resucitado entre los muertos, bendito Dios. Esa es la diferencia entre nosotros y los demás, de que nuestra fe está anclada en un Salvador que resucitó de entre los muertos, que no está en una cruz, que aunque alguna gente lo anda acá, verán, en el pecho, Cristo ya no está resucitado. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, de donde Él reina para juzgar al mundo, de donde Él reina e intercede por aquellos que son de Él. Eso nos hace a nosotros peculiares. Y hoy quiero
lidiar con un pasaje muy importante acerca de 7 preguntas que se le hizo a Jesús antes de morir. Y de alguna manera yo diría, esas 7 preguntas que se le hicieron a Jesús también de alguna manera son las preguntas que toda persona hoy sigue preguntando acerca de Jesús. Vayamos por favor a Juan 18, el Evangelio de San Juan, capítulo 18. Y vamos a ver ahí desde el versículo 28 hasta que yo les diga que nos detengamos. Leemos esta palabra con honra a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Dice Juan 18, 28, dice: entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo, noten que ellos no entraron, ellos se quedaron afuera porque según ellos no podían entrar a la casa de un gentil. 29, Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo, ¿qué causa o qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. 31 dice, entonces Pilato les dijo, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar a muerte a nadie, le dijeron los judíos. Y esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pausemos ahí por un momento. Noten que lo primero que sucede acá es que Pilato entiende inmediatamente que ellos le traen a Jesús no por causa de un crimen, sino por causa de una violación religiosa, por causa de una violación de su religión. Y él les dice, en este caso, ustedes vayan y júzguenlo. ¿No tienen ustedes su ley? No hay preceptos y no hay un proceso legislativo en su ley, entonces júzguenlo de acuerdo a su ley. Y noten cuál es la respuesta de ellos inmediatamente. No se refieren a juzgar a Jesús. Se refieren a que no lo pueden matar. No lo pueden matar por la causa que ellos dicen que debe morir. A Jesús lo están acusando de blasfemia. Y blasfemia es cuando alguien habla en contra de Dios, o en este caso Jesús, según los romanos, estaba pretendiendo ser Dios. ¿Sí? Y noten también lo importante que es este dato. En el 31 de nuevo dice que Pilato les dijo, ¿verdad?, que lo llevaran. Y luego ellos le dicen a él, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Es decir, se refieren no a la ley mosaica, porque la ley mosaica sí les permitía dar muerte a las personas. Se está refiriendo a que mientras Roma estaba bajo, Roma gobernaba Judea, ellos no podían, no se les había dado autoridad para matar a nadie. No podían juzgar, no podían proveer, una corte. Ellos tenían el Sanedrín, obviamente. ¿Sí? Pero los romanos les habían prohibido a ellos apedrear a alguien, que en este caso ellos tenían que traerlo a la ley de Roma, y Roma la juzgaría según las leyes de Roma. Era parte de alguna manera, de proveer supuestamente paz a las regiones donde ellos conquistaban. ¿Sí? Pero entendamos claramente que la intención de ellos, de los judíos en este caso, no era, fíjense, juzgar a Cristo, era más bien matarlo. Esa es la meta. En otras palabras, él había sido presunto culpable. Fíjense, ya lo creían culpable
antes de darle juicio. De hecho, la idea esta de que es inocente hasta que se prueba culpable vino de los romanos. ¿Sabían ustedes eso? Fueron los romanos que a través de su legislación decían que nadie es culpable a menos que pasar por un juicio, y que después del juicio entonces se le declarara, culpable, y por lo tanto entonces se le daba juicio. No antes, ¿sí? No antes. Entonces, ¿verdad? Jesús está acá frente a ellos prácticamente ya declarado culpable. Ahora, nos sentamos acá y nosotros estamos convencidos de que no es correcto, ni tampoco es justo de que nos declaren a nosotros, ¿verdad? Culpables, ¿sí? Yo creo que es media. Can you guys take care? I think the computer is making a sound. Some PC is making a sound. Can you stop it? Thank you. Something's going on. Gracias. Entonces, díganme ustedes acá, o sea, hagamos un poquito de introspección, o sea, pensemos en nosotros mismos. ¿A quién de nosotros disfruta que alguien venga y nos acuse antes de hacernos preguntas? A ver, ¿no es cierto que por eso son los pleitos entre marido y mujer? ¿Ah? ¿No es cierto? ¿O es alguien? Ok, gracias. Perdón, gracias hermanos, pensé que era no, it was here, sorry guys, thank you. A nadie nos gusta que se nos acuse, ¿verdad? No me sorprendería que alguien haya venido acá molesto, tal vez irritado, con alguien más que le haya hecho, digamos, una acusación. ¿Verdad que duele? ¿Cierto o no es cierto? ¿No es cierto que la mayoría de personas que se divorcian precisamente por causa del juicio mutuo? ¿Aló? ¿Sí? No me gusta que me acuses, no me gusta que me digas, no me gusta que me juzguen. A mí no me gusta que me juzguen. Supongo que a usted tampoco. Por lo menos que me hagan preguntas. ¿Aló? Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que nosotros somos, digamos, parte de la dificultad. Nosotros somos parte del problema. ¿Sí? Porque todos tenemos la tendencia de juzgar a otros antes de hacer preguntas. El problema no es que la otra persona nos juzga, el problema es que nosotros hacemos lo mismo. Y eso precisamente es lo que ellos estaban haciendo acá. Y eso es precisamente lo que las personas hacen cuando se enfrentan a Jesús o se enfrentan a la idea de la fe, de creer en un Dios que no ven, que no sienten, que no huelen. Se ponen, por así decirlo, en los zapatos del juez y dicen: ¿y quién eres tú para decirme que hay un Dios que me ama? ¿Quién eres tú para decirme que yo soy pecador? ¿Quién eres tú? Hay cosas que son ciertas, ¿sí? Que ya se dio el juicio, por así decirlo. La palabra del Señor dice que todos somos pecadores y estamos apartados de la gloria de Dios. Todo eso ya usted no necesita juicio para saber eso. Cristo vino a la tierra precisamente porque no porque tenemos potencial, como algunos predicadores están diciendo ahí. Que el ser humano tiene un potencial enorme para realizarse. Eso es de la nueva era, es un pensamiento de la nueva era. Jesús vino porque estábamos depravados por ese problema. Porque éramos pecadores. Porque no teníamos esperanza. Porque nadie nos iba a dar, hermanos, nadie iba a dar nada por nosotros. Cristo Jesús vino a morir por gente que no lo quería, por gente que no lo amaba a Él. Murió por nosotros, nosotros rechazándolo y Él todavía viniendo hacia nosotros. Hermanos, esa es la mayor expresión de amor que hay. Porque todos nosotros que nos den juicio, ¿qué hacemos lo primero si alguien nos hace juicio? O respondemos o nos apartamos, ¿verdad que sí?
Pero tal amor tuvo Él por nosotros, ¿verdad? Que vino a salvarnos. Y entonces los judíos no son diferentes con nosotros. Porque a veces estamos acá y decimos, esos judíos. Sí, pero hubiéramos estado en los zapatos de los judíos, hubiéramos hecho lo mismo. Porque nosotros tenemos la tendencia de juzgar antes de preguntar. Asumimos que la persona es culpable antes de presumir, ¿verdad? Antes de decir, bueno, vamos a ver si hay pruebas realmente para que esta persona, digamos, se declare culpable. Decimos mentiroso antes de tener pruebas. Tal vez no se lo decimos así, pero en nuestra cabecita. ¿Sí? ¿Aló? Porque todos tenemos nuestra conciencia, ¿verdad? Que nos habla. A ver, con sus, así sin decirlo, repita su nombre en su cabecita, repítala. 3 veces repita su nombre. ¿Sabe por qué usted se dio cuenta usted que usted oyó su nombre ahorita? ¿Sabe por qué usted oye su nombre? Porque es su conciencia que le está hablando, está repitiendo su conciencia, su nombre. Y así nosotros en nuestra conciencia, sin decir las cosas, también, digamos, vociferamos, decimos cosas, declaramos cosas. No somos diferentes de los judíos. Verso 33 sigue diciendo, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, noten por favor, miren la primera pregunta que le hace él. Él le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Es la primera pregunta que le hace. Noten por favor, pongan atención porque Pilato era un experto, digamos, investigador. Todo romano, todo oficial romano le enseñaban lo que le llaman investigación, o sea, estrategias de cómo encontrar la verdad, cómo sacarle la verdad a la persona. Y estas son preguntas, él está haciendo preguntas como un investigador romano, típico, como la policía, cuando va la persona y le hacen preguntas. Y noten, ¿saben una de las cosas que hace la policía? Que la policía hace una pregunta, ¿sí? Y luego esa pregunta la repiten unas 5 o 10 veces, pero de diferentes ángulos, para ver si la persona es consistente en lo que está diciendo. Porque todos podemos mentir una vez. El problema es cuando tenemos que tapar la mentira con otra mentira. Y luego nos enredamos. Y el investigador sabe claramente esto. Y él le pregunta, o sea, ¿eres tú el rey de los judíos? Él está, primero ante todo, el temor de Pilato era que Jesús de alguna manera pudiera levantarse como el rey de los judíos, porque él tenía un mandamiento de parte de Tiberio, el emperador romano en ese tiempo, de que nadie pudiera levantarse en contra del César. Nadie podía. Y su primera meta era destruir cualquier persona que se levantara, ¿verdad? Y tomara el lugar de la autoridad romana. Y por eso le pregunta a él, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Sí? Y entonces Jesús en el 34 Jesús respondió, esto lo dices tú, fíjense, noten cómo le responde. ¿Esto lo dices tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Esa pregunta es fenomenal, ¿saben? Porque Jesús le está haciendo una pregunta que hoy le hacemos a nuestros amigos o a ti si estás acá y nunca has conocido a Cristo Jesús. O sea, ¿te cuentan porque tú lo sabes o te cuentan porque otros te lo dijeron? ¿Sabe que hay un problema hoy día en la sociedad? Y es que la mayoría de personas no piensan por sí mismas. La mayoría de personas no piensan por sí mismas. Y eso es un problema enorme en nuestra sociedad. Porque lo que la mayoría de personas hacen no es tener sus propias, digamos, conclusiones, sino hacer eco de alguien que ya hizo sus conclusiones. ¿Cómo lo sé? Porque anoche ustedes vieron las noticias.
Y hay noticias, ¿no es cierto? Que usted está tranquilo, mira las noticias y después de que dan la noticia tiene miedo. Pues no tenía miedo. No es su idea. Usted no causó el desastre. Usted no fue la persona que, ¿verdad?, disparó el gatillo. Pero sin embargo usted ahora tiene miedo. ¿Aló? Vamos a ver a internet y vemos a un influenciador y oímos todas sus ideas, especialmente entre gente más joven, que esto es muy común entre gente más joven, entre niños, muchachos, jóvenes, y de igual manera entre los adultos. Tendemos a no investigar por nosotros mismos, sino más bien a oír a alguien que ya hizo su trabajo y hacer eco de las opiniones de alguien más. Y Jesús le pregunta, o sea, ¿tú dices esto porque tú ya hiciste la investigación o porque otros te han dicho de mí? ¿Sí? Es más, miren, realmente la fe que, digamos, la fe que perdura, noten, no es la fe que nosotros creemos de alguien más. Tu fe, si tu mamá y tu papá fueron cristianos, la fe de tu padre y tu madre no te va a sostener en la vida. Tú tienes que descubrir tu propia fe. Tienes que descubrir al mismo Cristo que tu papá y tu mamá conocieron. A ese mismo Cristo tú tienes que buscarlo, entenderlo, conocerlo. De lo contrario, nada más vas a llegar hasta donde, digamos, hasta donde está el ojo de tu padre y tu madre. Por esa razón es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en particular con el varón, cuando el padre desaparece del cuadro, el varón a veces se pierde. Esto es muy común en nuestra sociedad hoy día, es muy común. Porque mientras el padre está, lo sostiene la fe del padre. Aunque tenga 34 años el hijo, de igual, depende de alguna manera de la fe del padre. El problema es cuando el padre desaparece del cuadro o la madre desaparece del cuadro. Y esto lo he visto, créanme, lo he visto mucho. Y por eso a veces cuando una madre o un padre muere, yo le ruego al Señor, ¿verdad?, quiera Dios que esos hijos tengan su propia fe para que el Señor los sostenga. ¿Crees tú porque alguien te ha contado o crees tú porque ya hiciste la investigación? ¿Crees tú porque a ti te consta de acuerdo a la palabra de Dios o andas todavía contando historias de escuela dominical y ahí te has anclado? ¿Sí? Y Jesús eso le responde a Pilato. Y eso es lo mismo que el Señor hoy nos está diciendo. Ahora noten el versículo 35, dice: Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? O sea, está haciendo, fíjense, se está excusando. Está diciendo: ¿acaso yo conozco la ley? ¿Acaso crecí como judío? ¿Acaso me circudaron? ¿Ah? ¿Acaso alguien se ha acercado a mí para compartirme de la fe? O sea, ¿qué tengo yo que ver con eso? Yo no sé, yo no soy judío. Y eso es en parte, digamos, lo mismo que a veces nosotros decimos, o por lo menos nuestros amigos. ¿Acaso yo soy cristiano para entender toda tu fe y todo tu rollo? ¿Sí? ¿No? ¿Acaso voy yo contigo a la iglesia para entender? Tal vez no te lo dicen, pero lo están pensando. Y luego él dice: tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. O sea, yo no tengo la culpa de que estés acá frente a mí. Eso es lo que el Pilato le está diciendo. No tengo la culpa. Si yo no te estoy acusando. Fue tu misma gente que te ha acusado. ¿No es cierto? Que eso es precisamente la duda para la fe. No viene a veces, digamos, de cosas grandiosas. Vienen de nuestros amigos. Y lo peor de todo, a veces de los mismos hermanos en la fe, que cuestionan la misericordia y el amor y la ternura de Dios. Luego él le hace otra pregunta a la luz de eso. Le dice: ¿qué has hecho? Le dice. Es la segunda pregunta: ¿qué has hecho? O sea, ¿por qué razón estás acá frente a mí? A ver, dime, o sea, ¿qué malo has hecho que no los judíos no saben, pero que yo, dime, a ver, dime, aquí entre nos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ¿qué cable se te ha roto? ¿Sí? ¿Cuántas mujeres has tenido fuera de tu esposa?
¿Qué has hecho? Y saben, el problema de esto acá es que Pilato de alguna manera no está siendo vulnerable. Él no está haciendo la pregunta, ¿qué he hecho yo? Porque esa es la pregunta. No es ¿qué ha hecho Dios contra mí? Más bien es ¿qué he hecho yo contra Dios? Esa es la pregunta correcta. Pero él se excusa, de alguna manera, se excusa detrás de esta pregunta para, como dice en inglés, to deflect, o sea, para evitar, para alejar de él la responsabilidad. ¿Sí? En otras palabras, tú tienes la culpa. Yo no, tú sí. ¿Ah? Entonces dice el 30, mi reino no es de este mundo. Mi reino fuera de este mundo. Dice, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Porque la pregunta inicial era, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Se acuerdan? Y él le dice, estás equivocado. Yo no ando buscando quitarte tu puesto. Yo no quiero no quiero vivir acá en el pretorio y juzgar a la gente. Yo no vine para eso. ¿Sí? Y entonces viene, ¿verdad? Viene otra pregunta. Y le dice, así que tú eres el rey, tú eres rey. Noten por favor que le repite casi la misma pregunta del principio. Solo que esta vez la hace más general. Como la primera no se la respondió, ¿verdad? Ahora entonces Pilato está diciendo, entonces si tú dices que vienes, o sea, que tu reino no es de acá, entonces eres rey. ¿Sí? ¿Eres tu rey? Le dice. ¿Acaso eres tu rey? ¿Sí? Y de alguna manera pudiéramos decir que esta es mejor pregunta que la anterior, porque la pregunta primera era motivada para proteger al emperador. Esta pregunta es un poquito más sincera. ¿Eres tú el rey? Y creo que esa pregunta es una pregunta correcta que todo ser humano tiene que hacerse. ¿Es Jesús el rey? Y si es el rey, ¿cuál es su reino? Y si él viene por un reino, ¿qué tipo de reino él representa? Hermano, nosotros no representamos un reino temporal, un reino etéreo, un reino que pasa así, ¿verdad? Que viene y se va. Este reino no está de moda para que todos vengan y verá, y se unan a este reino. Oye, bonito. No, este reino, hermano, no es de este mundo. Este reino viene y de alguna manera está invadiendo el mundo, es cierto, pero este reino no es para esta tierra. Cristo Jesús no es republicano, ni tampoco es demócrata, ni tampoco es independiente, vaya. Cristo Jesús no está ahí, ¿verdad? Aplaudiendo a favor de un político, a favor de otro, en contra de uno, en contra de otro. Cristo Jesús, su reino no es de este mundo. Tampoco Él está pidiendo tu voto, porque Él ha sido rey de su reino eternamente. Su reino es sempiterno, siempre ha existido y siempre existirá. Cristo el Rey se sentará siempre en su trono de gloria. No necesita nuestro permiso, Él ya tomó su decisión, ser rey de este reino. O lo aceptas o lo rechazas. Y luego dice el 37 de nuevo, así que tú eres rey, le dijo Pilato. Y le dice, tú dices que soy rey, respondió Jesús. Ahora noten que él aclara su propósito acá y le dice, para esto he nacido. Noten para qué nació Jesús. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y luego hace una declaración, wow, remarcable. Dice, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esa es una declaración importante para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Toda la verdad que nosotros debemos creer, fíjense, viene de Cristo Jesús. Ahora, es cierto que el mundo tiene algunos matices de la verdad de Cristo, es cierto. Hablan de la regla de oro, ¿verdad? El mundo habla de la regla de oro. ¿Saben cuál es la regla de oro, verdad? No hacerle daño a nadie, ¿verdad? Sino hacerle el bien a otro. Hacer lo que usted desea que le hagan. Esa es la regla de oro, así le llaman. Realmente es la regla de Cristo Jesús. ¿Sí?
O sea, el mundo tiene ciertos matices de Cristo. Tiene ciertas verdades, es cierto, pero no todas las verdades del mundo son verdad. Hoy la verdad es relativa. Mi verdad es tan buena como la tuya. Y aunque yo vaya al sur y tú vayas al norte, los dos somos verdaderos. Y Cristo Jesús está diciendo, no, el que realmente entiende la verdad, oye mi voz, me cree y me obedece. Él digamos, hace por así decirlo, marca el límite, ¿verdad? Donde, digamos, aquel que es de Cristo Jesús lo va a escuchar a Él. ¿A quién estás escuchando hoy? ¿A tus amigas que te están endulzando el oído para que dejes a tu marido? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? Y no estoy diciendo que las palabras de otros no traen verdad. La pregunta es, ¿de dónde nacen esas palabras? ¿Están enraizadas, ancladas en Cristo Jesús? ¿Te están dando un consejo que está anclado en la palabra de Dios o está anclado más bien en tu propio ego? ¿Sí? Y Él les dice aquí claramente, ¿sí? Que todo el que es de la verdad escucha mi voz, dice. O sea, tú quieres conocer la verdad, tienes que escuchar a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no solamente representa la verdad que tiene sentido, porque ustedes saben, todo lo que Jesús dice tiene sentido. Todo lo que Jesús dice tiene sentido. Nuestra fe no es una fe así oscura, que nos vamos allá a un cuarto atrás y hacemos un ritual que solo para los más, ¿verdad?, elevados en la fe, ¿verdad?, es solo para ellos, ¿sí? No, hermanos, no, aquí no hay, aquí todo lo que hacemos lo hacemos juntos, todo lo que adoramos todos juntos, alabamos al Señor todos juntos, no hay un rito especial para nadie, o todos estamos salvos o todos estamos condenados bajo nuestro propio pecado. Pero bendito Jesús, que Él nos ha salvado a todo aquel que ha venido a Él. Y hemos sido salvos todos aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aquí no hay esferas, ¿verdad? Por eso no somos masones. Para ver quién, digamos, ¿verdad?, se hace más, ¿verdad?, más y elevarse más, hermanos. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O le oímos y sabemos que Él es la verdad, o estamos perdidos en nuestros propios pecados. No hay otra opción. ¿Sí? Y luego el 38 dice, Pilato le preguntó, fíjense, miren esta cuarta pregunta, ¿qué es la verdad?, le dice. ¿Qué es la verdad? Quides veritas, es la pregunta en latín, porque Pilato hablaba latín. Y de hecho Jesús lo hablaba también, hablaba arameo, latín, griego y hebreo. Jesús era multilingüe y de hecho no solamente multilingüe, superlingüe, porque a todos nos entiende. El chino hoy se levantó a adorar al Señor y él habló chino y los profetizó en chino, y se levantaron los coreanos y les profetizó en coreano, se levantaron, de verdad, la gente allá en Arabia y en árabe les habló, y hoy nos está hablando a nosotros en nuestro propio idioma, en español, para que le entendamos. Bendito sea el Señor Todopoderoso, que nos sigue hablando, que nos sigue, ¿verdad?, instando a buscarle a Él. Qué linda es la palabra. ¿Qué es la verdad?, le dice. Quides verita. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y dice, y habiendo dicho esto, salió otra vez, o sea, Pilato, donde estaban los judíos, y les dijo, miren, yo no encuentro ningún delito en Él. O sea, le hizo lo que le llaman un cross-examination. Le hizo una pregunta, una lista de preguntas, y le dice, yo no encuentro delito en este hombre. What's the matter with you? ¿Cuál es el problema de ustedes? ¿Por qué lo quieren matar? ¿Sí? No encuentro delito en este hombre. Y conste que Pilato era la autoridad superior en ese tiempo. Y dice el 39, pero es costumbre, le dice. Y aquí es donde él empieza a meter las cuatro. Fíjense. Pero es costumbre entre ustedes, no era una costumbre de los romanos. Era costumbre entre los judíos de presentar a dos personas que habían hecho un crimen, y soltar uno y condenar al otro.
Era costumbre de los judíos. ¿Saben por qué lo hacían ellos? Por ellos, esto venía de la costumbre esta. ¿Se acuerdan de que ellos reunían a 2 cabritos y uno lo dejaban huir al desierto y otro lo dedicaban al Señor? De ahí viene, es lo que le llaman en inglés scapegoat. El scapegoat, o sea, el cabrito que dejaban que escapara, por así decirlo, al desierto, era parte de alguna manera de la ley, ¿sí? Representaba de alguna manera también, digamos, aquel que escapa del juicio de Dios. Y a la misma vez también el otro cabrito lo degollaban, porque no todo, ¿verdad? Alguien tenía que dedicarse o tenía que, digamos, ser la ofrenda perfecta. Y él le pregunta, o sea, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? Y tiene que ver con este asunto, ¿verdad? De que él andaba buscando, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿En qué se estaba basando Jesús? ¿Sí? Y entonces él les dice, pero es costumbre entre ustedes, ¿verdad? Le dice que suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? O sea, así como ustedes sueltan un cabrito al desierto, y así como ustedes también sueltan a uno que les ha hecho mal una vez al año, como para recordar que Dios todavía les sigue perdonando, ¿quieren ustedes que le suelte a Jesús? Les hace la pregunta. Y entonces dice el 40, volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Noten. Pónganme atención acá, miren. Hay personas hoy día que prefieren creerle a un ladrón porque los hace sentir bien, que a Jesús, que los hace sentirse pecador. ¿Sí? ¿Quieren oír un mensaje que alimente su egocentrismo, que los eleve, que los haga sentir que son dignos de amor pese a que odian, dignos de perdón pese a que siguen pecando? ¿Sí? Casi todo medio de comunicación resalta eso. Hoy está este movimiento de los transgéneros. Y cada persona que dice, no, así Dios creó a hombre y una mujer, lo creen entonces como, ¿verdad? Como racista. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cierto, verdad? Pero hay gente que prefiere creer, que prefiere oír eso. Prefiere oírle sentir bien, que la verdad que lo hace sentir pecador y por lo tanto arrepentirse y regresar a Cristo Jesús. El mundo ahora, ¿verdad?, en el cual vivimos está de alguna manera viciado con la buena palabra, la palabra suave y la palabra linda y bonita y dulce. Como el vino, dice Proverbios, que entra así suavemente dulce, dice, se rojea y se lo toma, ¿verdad? Y al rato anda, pero todas sus inhibiciones se le bajan y empieza a decir todo lo que hay en su corazón. Y dice, oye, ¿y este qué está diciendo? Sí, porque pues está borracho, ya no tiene la guardia arriba, ¿ven? Se le han quitado todas sus inhibiciones. El borracho que llega y empieza a contar que ha engañado a su mujer un montón de veces, que nunca lo dijo anteriormente, pero el vino lo hizo que bajara todas sus inhibiciones. Así es el pecado, ¿sí? Que emborracha, que, ¿verdad? Que de alguna manera nos hace perpetuar el mismo pecado y a la misma vez en algún momento lo decimos y ya para entonces es muy tarde. ¿Cuántas personas han perdido a sus hijos por esa razón? Que sus hijos hoy no quieren verlos, que no quieren tener ninguna relación con su papá o su mamá a veces. 19:1 dice, entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo pusieron
con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían: salve, Rey de los judíos. Quiero decirte que Cristo es la verdad. Por esa razón la palabra del Señor dice en Juan 1:14, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y de verdad. Jesús, toda vez que Él hablaba verdad. Y no hay cosa, miren, ¿verdad que sí? No hay cosa tan linda de una persona, especialmente ya los viejos, cuando el viejo habla la verdad y uno puede acercarse al viejo y oír que siempre ha dicho la verdad, y uno sabe de que siempre le va a decir a uno la verdad, ¿verdad que sí? Pero ¿quién se va a acercar a una persona aún llena de canas pero mentirosa? Están solos allá, nadie los quiere ahora, abandonados, ¿sí? Padres o abuelos que golpearon a sus nietos y a sus hijos, que nadie los quiere ver, los aguantan solo porque pues lleva su ADN. Pero Jesús no. Jesús es lleno de gracia y de verdad. Sabe, las palabras de Jesús son muy lindas, aunque sea la verdad. Pero Él habla la verdad nosotros sabiendo de que siempre Él anda buscando nuestro bien. Porque cuando uno sabe que la verdad, tan dura como sea, es para nuestro bien, uno la recibe mejor, ¿verdad que sí? Y uno percibe cuando la persona quiere el bien para uno. Que no viene a decir la verdad para enjuiciarlo a uno, sino viene porque sabe que necesitamos un consejo correcto. Uno lo sabe, uno lo percibe. Cuando uno está en el Espíritu, uno lo percibe. Ahora, si estás enojado, no lo vas a percibir. No importa que tan bien te ponga la palabra, la verdad no la vas a aceptar. Pero en el Espíritu se puede entender claramente cuando viene motivada por el bien nuestro. No solamente eso, Jesús declara en Juan 3:16, lo conocemos, ¿verdad? Dice que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la esencia de la verdad. O sea, Él estaba diciendo que es la verdad, y la verdad estaba frente a Él. Pilato estaba viendo la verdad encarnada, a Jesús, la verdad encarnada. Tú quieres conocer la verdad, tienes que tener una relación con Cristo Jesús, más que meramente con sus palabras, sino su persona, su esencia. ¿Qué está diciendo Él en su bendita palabra? Y conocerlo a Él personalmente, no solamente, ¿verdad?, de una manera retórica, una manera, digamos, textual, solo leer el texto por así, sino tener una relación viva con Él. Y nosotros los cristianos tenemos la oportunidad, porque nosotros somos los únicos que cantamos nuestra relación. ¿Usted sabe? El mundo canta su relación también, pero es de despecho. ¿Sí? Si no, para aquellos que todavía se acuerdan de la Lupita D'Alessio, la pobre cómo terminó, todas sus canciones de venganza y de odio, y muchas mujeres despechadas le encantaban sus canciones, ¿verdad? Eran tan desafortunadas como ella. ¿Sí? Jesús dice que Él es la verdad, Él es la esencia de la verdad. Y cuando la verdad es consistente, la verdad es creíble. ¿Ustedes sabían eso? Cuando el Hijo ve que el Padre dice es consistente en su verdad, el Hijo llega a respetar al Padre y a la Madre, cuando son consistentes. El problema es cuando hoy dicen la verdad y mañana mienten, y el Hijo se confunde. ¿Sí? Él es la esencia de la verdad. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Dice el verso 4, Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito de él. O sea, porque normalmente el romano no lo dejaban salir, sino más bien lo condenaban inmediatamente ahí, si era digno de muerte. Pero él le dice: los saco afuera. Era un simbolismo de inocencia, ¿sí? Porque no encuentro ningún delito en él. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba, dice, la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: aquí está el hombre.
Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Fíjense que le dice la tercera vez de nuevo: no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el hijo. O sea, era por blasfemia que lo estaban buscando matar. Entonces Pilato dice que cuando oyó estas palabras se atemorizó aún más, que entró de nuevo al pretorio y le dijo a Jesús, le hizo la quinta pregunta: ¿de dónde eres tú? Ahora, noten que esa pregunta es muy importante, porque Pilato, noten que la razón por la cual Pilato tiene miedo es porque los romanos, noten, los romanos creían que todos sus dioses habían sido humanos en algún momento. Y que, de hecho, quiero decirles que el masonismo viene precisamente de esa costumbre. Esta idea de que alguien fue tan bueno que después fue elevado a divinidad y llegó a ser un dios. Y Pilato está pensando de que ahora mismo azotó a un Dios que ahora se hizo carne y que volvió de nuevo y ahora le tiene miedo. O sea, se atemorizó por las palabras de los judíos, porque pensó por un momento: ¿qué hice? Azotó a un Dios. Era un poco supersticioso, ¿sí? Como algunos cristianos todavía hoy, después de tantos años, todavía siguen creyendo supersticiones. También él tenía supersticiones y en este caso efectivamente había azotado a Dios, no un Dios que había, ¿verdad? No un Dios romano, sino que había azotado al Dios del universo. Y efectivamente, si tenía miedo, debía tenerlo, porque un día él también va a enfrentarse a Dios, si no es que ya lo hizo, y dar cuenta de sus acciones. Le dice: ¿quién eres tú? O sea, le pregunta: ¿cuál es tú? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde eres tú? O sea, ¿de dónde viniste? ¿Sí? Y entonces Jesús, ¿verdad? Le contesta, ¿sí? No, en este caso dice: pero Jesús no le respondió. O sea, Jesús se cayó, ¿sí? Pilato entonces le dijo: ¿acaso no me hablas? Que es la otra pregunta. ¿Acaso no me hablas tú? ¿Sí? La palabra del Señor dice que él, ¿verdad?, se cayó, que él hizo silencio. De hecho, dice en Juan 10, 4 al 5, dice: cuando Jesús saca a las suyas, va delante de ellas, y las ovejas, dice, lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido, dice, no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen a los extraños. Cristo Jesús sigue hablando. En este caso, Jesús no le habló a Pilato, porque ya le había dicho lo que Pilato necesitaba oír. Pero él sigue hablando. Él sigue hablando a nosotros. Y aquel que es de Cristo Jesús conoce, todo el que es de Cristo Jesús conoce la voz de Jesús. Y si tú te confundes cuando oyes una supuesta verdad con otra verdad y te confundes, es porque realmente no estás oyendo a tu maestro. Porque el que es de Cristo Jesús conoce la voz de Jesús. Uno conoce muy claramente la voz del Señor. Y puede uno discernir. Cuando uno ha anclado su vida en esta bendita palabra, uno puede discernir claramente, más claramente, cuál es el propósito de Dios en cuanto a la verdad. ¿A quién estás escuchando? Más bien sería mi pregunta. Y otra cosa que se dice, ¿verdad? En Apocalipsis 3:20, él dice, ¿verdad? Y esta versión dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. La idea acá, hermanos, es una invitación personal. Nos invita a cenar con él. Uno sale a cenar porque la cena es bien cara, ¿verdad que sí? Las cenas son caras. Por eso llevo a mis hijos a desayunar, porque es más barato. Pues sí, con un desayuno pago por los tres, que una cena, ¿verdad que sí? La cena es cara.
Y la cena está reservada precisamente para, digamos, para el seno familiar, para lo más profundo. Nosotros hoy día desayunamos y desayunamos corriendo, ¿verdad que sí? La mayoría, ¿verdad que sí? A menos que usted se levante a las 12 del día, pues sí, entonces sí, pero los que nos levantamos temprano, tenemos que correr, mire, ¿verdad? Nos atragantamos todo, nos lo bajamos así con un poco de agua porque ni siquiera saboreamos el desayuno. Y el almuerzo de igual, ahí comemos trabajando, ¿verdad que sí? A veces hasta trabajando y comiendo. Más el dueño de negocio que le toca más. ¿Sí? Así. Pero la cena es diferente. Porque llegamos a casa y queremos pues sentarnos y ya descansar un rato, ¿verdad? Y no es cierto que disfrutamos la cena más. Jesús nos está invitando a una cena. Él sabe que andamos corriendo todo el día. Nos perdona porque a veces no nos acordamos de Él. ¿Sí? No nos hace fanáticos como diciendo, pues ustedes van de esta manera es que quiero que me adoren todo día, cada minuto quiero que pienses en mí. Pues sí, hay veces que hay que pensar en el trabajo. Tenemos al Señor constante allí, pero sabemos que tenemos lo que tenemos por delante, lo tenemos por delante. Y Él espera la hora de la cena. Y nos dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ¿saben cuál es el cuadro acá, judío? ¿Saben cuál es el cuadro? El cuadro viene de la cultura judía. Cuando el judío llegaba a la casa de alguien, no llevaba para comer, llevaba algo de comer para compartir con la familia. Jesús está afuera con una olla suculenta de todo. ¿Cuál es tu comida preferida? Ese es el cuadro. Que Jesús está afuera y a algunos de ellos se les torcieron ojalá hayan comprado mojarra. Pero esa es Jesús está afuera con el plato más suculento que tú puedas comer. Él está afuera y está tocando y está esperando que le hables. ¿Sí? Jesús, hermanos, es no solo la verdad, es también el amor puro. Y Él nos sigue hablando, aquellos que somos de Él nos sigue hablando. Y aunque a veces nos cuesta oírlo, ¿verdad? En la ocupación del día, pero si le seguimos pidiendo, Él nos habla. Y por último, ¿verdad? Pilato le hace otra pregunta de último. Dice el verso 8 de nuevo, dice, entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Y entró al pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo, y esta es una pregunta muy importante, le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús le da la respuesta, ¿verdad?, de todo el tiempo. Y le dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Jesús está hablando acá de dos cosas importantes. Una es que nadie tiene autoridad excepto aquella autoridad que Dios le ha dado. Hoy tal vez estás en una dificultad, tal vez en tu trabajo, o tal vez en tu matrimonio, o tal vez con tus hijos, o cualquier otra situación. Pero yo te recuerdo que es Dios quien le ha otorgado autoridad a unas personas que te hacen la vida de cuadritos. También Dios les ha dado autoridad, no para castigarte, sino para ayudarte a través de esa dificultad a madurar, para hacerte un mejor esposo con esa esposa cuando anda, pero que ni, ¿verdad? Que ni el perro se quiere acercar. ¿Ah? O cuando el marido llega, ¿verdad?, del trabajo, de donde sea, y golpea, patea al gato y después se da cuenta que no era de él, no es de la casa, pero todo el mundo lo patea. ¿Ah? Sí. Dios permite autoridad en otros, no para abusarnos, y esto es contracultural, porque hoy día pues vivimos en una cultura donde nos dice que debemos pelear, debemos luchar por nuestros derechos, y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Todo aquel
que te hace la vida difícil, Dios también le otorga autoridad. No para abusarte, porque eso hay límites, pero sí para ayudarte a madurar. Jesús dice, ¿verdad?, que Él es ¿verdad?, de alguna manera el único que tiene la autoridad. El único que tiene la autoridad. Y quiero concluir con esto. Mira, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Cual sea lo que te preocupa, mira, todo va a estar bien, tranquilo. El Señor Jesús todavía está sentado en su trono de gloria, donde reina, todo va a estar bien. Tú estás en una dificultad hoy, acuérdate, Jesús está sentado en su trono, de ahí es donde Él determina a quién le va a dar autoridad para de alguna manera, aún en la peor dificultad, todo va a estar bien. ¿Por qué decimos eso? Porque hoy, después de 2000 años, nos recordamos que aunque en este momento era difícil para Cristo Jesús, todo está bien, porque Él ya fue a la cruz, ha pagado por nuestros pecados, hermanos, y nos ha ofrecido amor y ternura, y nos ha ofrecido misericordia, la misericordia que nadie puede tener por nosotros. Nadie pudo amarnos como Cristo nos ha amado. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ponte de pie. Todo va a estar bien, porque el Señor está al frente de tu vida, porque el Señor está a cargo de tu presente y de tu futuro. Todo va a estar bien. No tienes que salir huyendo de una situación difícil. Todo va a estar bien. Cristo Jesús todavía está en control. Cristo Jesús todavía es Rey de gloria, Rey majestuoso. Todo va a estar bien. Puedes hoy, con alegría y gozo, recordar que Él no solo ha pagado por tus pecados, ya no hay condenación para ti, sino también te ha dado de su Espíritu. Hay consolación, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de consolación. Y también te ha dado su palabra, para que la verdad de Cristo resuene constantemente en tu corazón y en tu mente, a fin de que a través de su verdad realmente encuentres todo lo que es justo.